Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa del día de hoy. Hoy estamos a 12 de abril del año 2021. Gracias por permitirme llegar a ustedes como siempre. A partir de este momento, cuando son las 7:36 de la mañana, comenzamos una nueva semana de trabajo de hoy lunes, repito, 12 de abril del año 2021. Esto es Al Día con Sergio, a través de BPI TV. Nos ven ustedes por nuestra señal que sale en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire, igualmente en nuestro canal de YouTube y conectado a nuestras redes sociales. Les recuerdo también que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Que sea esta una semana bien productiva y sobre todo bendecida por Dios para todos. Bueno, vamos con las noticias. Tenemos mucha información, por supuesto, que comentarle a todos ustedes luego de lo que fue el día de ayer, un domingo electoral en varios países de Latinoamérica. Estoy hablando específicamente de Ecuador, de Perú y de Bolivia. Empiezo, por supuesto, con Ecuador. En este caso, pues tenemos estos resultados que dan la victoria en segunda vuelta del candidato Guillermo Lasso. El candidato centro-derechista Guillermo Lasso venció en lo que fue esta segunda vuelta del día de ayer en el escrutinio final, o por lo menos el más reciente. Tenemos con un 96% de votos, se le concede la victoria con un 52% de votos, con una diferencia de 5 puntos aproximadamente sobre su principal rival, el correísta Andrés Arauz. Decía ayer el candidato Guillermo Lasso, ahora presidente electo de Ecuador, que es un día histórico, un día en que los ecuatorianos han decidido su futuro y expresado así en el voto que busca un cambio en ese país, comentaba, y el deseo de mejores días para todos. Esta, por cierto, es la tercera candidatura que tenía Guillermo Lasso. Es la tercera vez que opta a la silla presidencial. Dicen que la tercera va a la vencida. Pues finalmente lo logró Guillermo Lasso, quien en su alocución dada en el día de ayer en la noche, cuando ya estaba celebrando el triunfo, agradeció a Dios por el voto, a su familia, a Alfredo Borrero, su compañero de fórmula, vicepresidente electo de Ecuador, así como agradeció al líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, quien lo apoyó para que estas elecciones presidenciales pues se dieran con este importante resultado para Ecuador. Importante, por supuesto, y lo que significaría un importante golpe también a la izquierda o al socialismo en Ecuador. Noticias de Perú. En Perú tenemos los resultados que ayer ofreció la Oficina Nacional Electoral de este país, y aquí encontramos, pues todavía no hay decisión de cuáles serán los candidatos que irán a la segunda vuelta en este país. La Oficina Nacional de Procesos Electorales difundió anoche su primer reporte, luego de lo que fue la jornada electoral del día de ayer. Hasta ahora, hasta el momento, con el 42% de actas contabilizadas, encontramos que hay aproximadamente, hay 6 candidatos que serían los que se están postulando una opción para ir a la segunda vuelta. En el primer lugar se encuentra Pedro Castillo, de la izquierda radical en Perú, que por cierto fue un batacazo. Nadie lo daba ni siquiera en las encuestas como posible candidato a estar presente en lo que sería la segunda vuelta. Parece ser que tiene más opción. Pedro Castillo, del partido Perú Libre. En el segundo lugar se encuentra Hernando de Soto con 13,77% de Avanza País. En tercer lugar, Rafael López Aliaga con un 13% del Partido Renovación Popular. En el cuarto lugar, Keiko Fujimori con un 12,7% de aceptación o de votos del Partido Fuerza Popular. En el quinto lugar, Johnny Lescano, quien en un principio era el candidato favorito en las encuestas, quedó por lo menos hasta el momento en un quinto lugar,
con el Partido Acción Popular, y en el sexto lugar, con un 7,8%, Verónica Mendoza, de la agrupación Juntos por el Perú. Más abajo quedaron algunos que se esperaba pudiera obtener más opción, como es el caso de César Acuña, de Alianza para el Progreso, y de George Forsyth, de Victoria Nacional, con un 5,6%. Por los momentos, entonces, amigas, amigos, lo que se presume en Perú es que habrá que esperar a ver quiénes son efectivamente los candidatos que llegan a superar el umbral de un porcentaje mínimo que deberían obtener para ir a una segunda vuelta. Vamos a profundizar un poco más allá sobre este tema en Perú, en vista de que no hay claridad en relación con lo que va a ocurrir en esta nación, en este proceso electoral, más adelante, por supuesto, para poder tener detalles con esto o de esto con uno de nuestros invitados, analista político en Perú. Pero repito, hasta el momento, Pedro Castillo es el que lidera la votación, seguido de Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Johnny Lescano, Verónica Mendoza. Estos 6 candidatos son los que tienen más opción para ir a una segunda vuelta en ese país. Hay que tomar en cuenta que en Perú estaban postulándose 18 candidatos y por eso pues ha habido un abanico muy grande de posibilidades. A las 11:30 de la noche emitió este comunicado el organismo Oficina Nacional de Procesos Electorales. Son los primeros resultados oficiales como tal de estas elecciones presidenciales. Pero repito, para conocer más detalles de qué es lo que va a ocurrir en este proceso electoral, vamos a hacer nuestras entrevistas, una de ellas pues relacionada con el tema, con un analista político en Perú. Mientras tanto, les decía también que en Bolivia hubo elecciones. Claro, las elecciones en Bolivia son elecciones regionales, son segunda vuelta de algunas elecciones regionales. Por ejemplo, leemos, entre otras informaciones que nos vienen desde Bolivia, con 37% de actas que tiene el departamento Pando. Es la región que más rápido ha avanzado en el escrutinio de los votos. Le sigue otro como Chiquisaca, Tarija y La Paz, que ha tenido el menor escrutinio hasta el momento. Según las informaciones pues, que se manejan hasta el momento, por ejemplo, en el caso de La Paz, las cifras afirman que hay unas 9.500 actas que ya fueron escrutadas. Con estas cifras, el ganador por el momento es Santos Quispe, de Jayaya La Paz, que tiene 61,53% frente a 38% de Franklin Flores, del Movimiento al Socialismo. Esto es en Bolivia. Por supuesto, seguiremos profundizando en estos temas, como ya les decía, más adelante. Mientras, vamos a hacer una pausa y seguimos en breve con más información para todos ustedes. Ya regresamos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga
llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Continuamos, amigas, amigos, con más para todos ustedes a las 7:47 de la mañana. Vamos a comentarles otras informaciones. Antes de hacerlo, quiero recordarles una vez más lo importante que es tener un aliado a la hora de enviar lo que tú desees hasta Venezuela. Y nosotros lo tenemos en nuestros amigos de GM Envíos, para que ustedes puedan enviar con tranquilidad, con confianza, con transparencia hasta Venezuela lo que deseen. Es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela, desde Miami, desde Estados Unidos, incluso desde otras zonas también de Estados Unidos como Utah o Sarasota o Tampa, Orlando. Desde estas zonas puedes enviar con total tranquilidad y confianza hasta Venezuela lo que tú desees. Para ello, contáctalos a través de su cuenta en Instagram, que es @gmenvíos, o también a través de su número telefónico, el 305-930-2660, 305-930-2660. Bien, seguimos con más información. Vamos a dejar de lado un rato el tema electoral. Vamos a, en breve, conversar, como ya decía, con un analista sobre este tema. Vamos a comentar otras noticias. Ayer Estados Unidos volvió a cuestionar la falta de transparencia real del régimen de China sobre el inicio de la pandemia del coronavirus. Decía el representante del gobierno de Joe Biden, China sabe que en las primeras fases del COVID no hizo lo que tenía que hacer, dar acceso a los expertos internacionales, compartir la información en tiempo real y ofrecer transparencia real. Esto fue un comentario que hizo Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, en una entrevista que le dio a la cadena NBC. Mientras tanto, el director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, Gao Fu, admitió que la eficacia de las vacunas de ese país no eran muy altas. Mientras, en Corea del Sur, por ejemplo, se reanuda el día de hoy la administración de la vacuna de AstraZeneca, luego de suspenderla de forma temporal por la preocupación por su seguridad tras casos graves de trombosis. Pero hoy se reanuda la vacunación recomendada sobre todo para mayores de 60 años. En India, las autoridades de ese país anunciaron la suspensión de las licencias de exportación del antiviral Remdesivir ante el aumento de casos de COVID en ese país, en la India. Por lo tanto, están anunciando la suspensión de exportación de Remdesivir, muy solicitado en el mundo en estos momentos, para contrarrestar los casos de COVID, y han pedido no seguir exportándolo porque tienen que atender su situación interna. Esto es en el caso de la India, ante el repunte de casos en ese país. Mientras tanto, revisando algunos países de Latinoamérica, en Brasil, la vacunación de toda la población adulta de una misma ciudad concluyó en el día de ayer en el marco de un proyecto inédito en el mundo. Brasil es uno de los países con mayor cantidad de casos en estos momentos en todo el mundo, pero han hecho una prueba, por llamarlo de alguna forma, una inmunización en una ciudad localizada en el interior del estado de Sao Paulo llamada Serrana,
y que alberga 45.000 habitantes, de los cuales 30.000 son mayores de 18 años de edad y todos estos 30.000, estas 30.000 personas han sido inmunizadas con la vacuna china. El proceso de vacunación comenzó en febrero, se extendió por 4 semanas, ayer concluyó y lo que quiere decir o lo que han informado es que han podido vacunar prácticamente a toda su población adulta en una ciudad que apenas alberga unas 45.000 personas. Repito, esto está dentro del estado de Sao Paulo, en Brasil. En Venezuela ayer el médico infectólogo Julio Castro manifestaba que era urgente consolidar un plan de vacunación contra la COVID-19 en Venezuela, tomando en consideración los casos de positivos de coronavirus que continúan creciendo en el país. Igualmente han surgido comentarios en contra de lo que ha decidido el régimen de Maduro en cuanto a el acceso al sistema COVAX, y aseguraban hace unos días, entre otros, la señora Delcy Rodríguez, que habían logrado tener acceso al sistema COVAX y que habían comprado una serie de vacunas para darle la oportunidad al pueblo venezolano de ser atendido. Por supuesto, esto, repito, ha generado una serie de reacciones porque afirman ahora que sí, ahora sí tienen dinero, cuando antes decían que no, que supuestamente el dinero estaba represado por parte del equipo de Guaidó y todo este tema político. No obstante, pues como vimos el fin de semana, ya han informado que van a recibir una cierta cantidad de vacunas gracias a su ingreso y el pago que se hizo ante el sistema COVAX. Lo más importante es que lleguen las vacunas a Venezuela. Eso es lo que todos esperamos y que se dé como tal un plan de vacunación, que es lo que han pedido diversos gremios en Venezuela, como por ejemplo la Iglesia Católica, el gremio empresarial, por supuesto los diferentes sectores políticos. Incluso en el día de ayer la Asamblea Nacional, elegida en 2015, legitima, mejor dicho, reitera que urge inmunizar sobre todo al sector sanitario, donde más de 440 personas del gremio de la salud han perdido la vida. Incluso en el día de ayer se hablaba de una situación delicada en el Domingo Luciani, Hospital Domingo Luciani, que es un centro monitor. Denunció allí, o se ha denunciado allí, la situación en la que estarían pasando los contagiados con COVID-19. Familiares de los pacientes en esta institución denunciaban que no había oxígeno, y según lo ha presentado la organización Monitor Salud, en las últimas 24 horas recibieron la información de la muerte de por lo menos 11 personas que estaban hospitalizadas allí en el Domingo Luciani, en Caracas. Por cierto, sigue la denuncia o una alerta que se ha presentado ante lo que es la cantidad de personas que estarían siendo estafadas a través de mensajes de WhatsApp o de texto, de personas que se hacen pasar por médicos del Estado, que contactan a familiares de los pacientes y les ofrecen fármacos gratis. Han pedido hacer caso omiso a estos comentarios, a estos mensajes, para no dejarse ser estafados. Lo hacen por WhatsApp, les escriben, le dicen tengo la medicina tal, incluso hasta vacunas han ofrecido, pues han afirmado que no lo permitan. Hay personas que incluso hasta piden poca cantidad para que crean realmente que pueden obtener estos medicamentos o hasta la vacuna en Venezuela. Bien, son las 7:54 minutos. En otras informaciones, antes de irnos a la primera entrevista que tendremos en minutos, les comento acerca de temas relacionados con migración. Ayer vimos este fin de semana una situación de algunos migrantes en la frontera sur de Estados Unidos que estaban en Estados Unidos y fueron llevados hasta México. De esto hablaremos un poco más adelante. En Chile, el presidente Piñera promulgó una nueva ley de migración que, por cierto, tardó 8 años en aprobarse,
y ha recibido varias críticas. El objetivo de esta nueva ley es ser más estrictos, ser más rígidos y por lo tanto agilizar deportaciones. Piden a aquellos que quieran ir a Chile tener una visa específica. Si usted va a ir a Chile a ser turista, no va a haber cambio a una visa distinta, como por ejemplo una visa de trabajo. En cambio, si usted tiene la intención de ir a trabajar, tiene que pedir una visa de trabajo en el consulado del país donde se encuentre para poder ir a Chile. Esto lo ha hecho el gobierno chileno ante la fuerte migración que ha habido de extranjeros, por supuesto, en su mayoría venezolanos, hasta esta nación suramericana en Chile por esta nueva ley que es más rígida que la anterior. Bueno, amigas, amigos, voy a hacer una pausa, 7:56, y en breve continúo con más para ya comenzar con nuestras entrevistas aquí en Al Día con Sergio. Ya venimos. Ron Veroes es ideal para las celebraciones, destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría. Ron Veroes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami. El limón, por un lado con el papelón, el otro lado con el chocolate, se lleva a boca, se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor. Ron Veroes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país. También es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos. Ron Veroes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados.
Amigas, amigos, seguimos con más. 8 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Daniel Castellanos. Daniel es uno de los migrantes venezolanos que estaba en Estados Unidos. Vamos a conocer un poco su situación. Él actualmente está en Monterrey, en México. Daniel, buen día. Gracias por atendernos, primero que nada. Buenos días, Sergio. Contacto. Cuéntanos acerca de tu situación. ¿Qué tiempo estuviste en Estados Unidos? ¿Llegaste a estar en algún centro de detención migratorio, de migración en este país? Explícanos, por favor. Bueno, sí, la situación es de verdad bastante delicada. Éramos alrededor de 31 personas, 12 familias, entre esos niños, embarazadas, niños de meses. Y primeramente nos llevaron al centro en Arizona que se llama Ajo, donde nos procesaron y nos tomaron las huellas. Eso fue alrededor de entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada. Okay. Posteriormente nos procesan, nos meten a la celda y ahí logramos estar alrededor de 3 horas más. Y en la madrugada a las 4 de la mañana nos sacaron a todas las familias. No nos dijeron hacia dónde íbamos, no nos dieron ningún tipo de información. Nos montaron en un bus y viajamos 3 horas hacia Tucson, Arizona, imaginábamos volver a ser procesados. Claro. Al esperar el proceso de las huellas, imaginando que íbamos a poner otra vez las huellas, cortaron el proceso y nos dicen que tomemos nuestras cosas y nos metieron en otro bus. Okay. En medio de ese bus, cuando ya íbamos en vía, no sabíamos hacia dónde íbamos, estamos viendo que hay carteles de México, 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 y nadie nos dice nada. Nosotros preguntamos repetidas ocasiones y los 2 funcionarios que estaban a cargo del autobús no nos dieron ningún tipo de explicación. Al llegar a la frontera de México, cuando ya sabemos que estamos ahí, ellos nos dicen que nos bajemos por las buenas o por las malas. Esas fueron las palabras que ellos utilizaron, que si no nos bajábamos bajo nuestro consentimiento, ellos iban a utilizar la fuerza. Nosotros les dijimos que estábamos con familias, que estábamos pidiendo el asilo político desde que llegamos, y nuestras súplicas y los llantos pues, de las familias destrozadas no le hicieron nada a ellos. Prácticamente nos bajaron del autobús a empujones y ya estando abajo nos resistíamos porque no entendíamos el por qué estaban violando nuestros derechos, tanto como inmigrantes como humanos. Eso fue alrededor de las 12 del mediodía en la frontera con Nogales. Repito, no nos dieron ningún tipo de información. Ok. Te quiero hacer varias consultas, Daniel. Por supuesto, tú eres una víctima de esta situación, pero quiero conocer un poco más en tu caso particular. ¿Tú estás solo o estás con parte de tu familia? Estoy con mi esposa. Con tu esposa. ¿Cómo llegaste tú a esta zona de Estados Unidos? En bus, taxi, en lo que me podía mover, porque la situación del venezolano no, para nadie es un secreto que es precaria. Tenemos poco dinero. Entiendo perfectamente las razones por las cuales estás migrando, eso yo lo comprendo. Solamente quiero saber es cómo llegaste a Estados Unidos, por dónde entraste. En bus. Desde Colombia en avión a México y en México caminando. Me moví en bus, sí. En bus, caminando. Exacto. Por la frontera, estaba cerrada, entraste de forma ilegal. Exactamente. Y estando en Estados Unidos te detienen y tú esperabas, en todo caso, alguna entrevista de miedo creíble, me imagino. Exactamente, así mismo era. Y no te hicieron nunca esa entrevista, solamente te reseñaron junto con tu esposa y estas otras familias. Exactamente. Ok. ¿Qué argumento, le dan a ustedes? Porque tengo entendido que habría la posibilidad de que no se, según se había informado, de que no podían ser deportados
desde Okay. Estados Unidos en este momento, los venezolanos sobre todo, ¿no? Gracias Exactamente. a este programa llamado DED que impuso el gobierno del presidente Trump. ¿Qué les dicen a ustedes al respecto? Nada, absolutamente nada. Todos esos temas nosotros los tocamos con ellos cuando estamos en la frontera con México. Incluso estando ya del lado de Estados Unidos todavía, ellos nos empiezan a empujar hacia el lado de México. Eran alrededor de 8 funcionarios. Okay. Utilizaron a una funcionaria mujer, no recuerdo ahorita el nombre, en el cual ella era utilizada para empujar a las embarazadas y a las señoras de edad que estaban con nosotros. Okay. Y los otros funcionarios nos amedrentaban con la psicología del terror, que iba a ser peor, iban llegando más funcionarios y al final eran alrededor de 15. Claro. Sí, era arriesgarse mucho en esa situación. Están en Monterrey. ¿Todas estas personas están en Monterrey, por lo menos de este grupo que estaba contigo? La mayoría estamos en Monterrey, otros estamos dispersos porque tengo entendido que eran alrededor de 4 buses, cada bus lo dejaron en una zona diferente, a una hora diferente. Un bus lo dejaron a las 12 de la noche en la frontera con Arizona, por Sonoita, si mal no recuerdo. Sí. También un caso parecido, otras personas los dejaron en Nogales junto con nosotros. Y otro tercer caso que no recuerdo bien el nombre del poblado, pero horas dispersas, sin información y no se respetaron los derechos humanos que teníamos nosotros. A ver, ¿ustedes intentaron contactar a algún representante de la embajada venezolana aquí en Estados Unidos? Al estar ya desde el lado de México nos dejamos guiar por Cruz Roja México. Okay. Ellos nos dijeron que tenían asesores, pero por ser el día sábado no estaban trabajando y que la única posibilidad de comunicarnos con ellos era hasta el día lunes. Entonces se nos hizo imposible. Ninguno de los que estábamos juntos teníamos teléfono, por obvias razones. Entonces se nos hizo imposible. ¿Cómo por obvias razones? ¿Se los quitaron? Sí, al nosotros entregarnos nos botaron nuestras pertenencias, lo que era teléfono, cepillos de dientes, desodorantes, medicinas que las personas de edad y las embarazadas estaban utilizando. Conozco un caso de una chica con un bebé que tenía fiebre que le botaron el acetaminofén, lo metieron todo en una bolsa negra. ¿Y botaron eso? Sí, no nos fue devuelto. Lo único que se nos fue devuelto fue la ropa que teníamos y el bolso, más nada. Te pregunto, Daniel, ¿qué han hecho ustedes ante todo esto? Ante esta situación, de verdad quiero aprovechar el espacio para agradecer a venezolanos en Monterrey que nos han apoyado con comida, con transporte, con un poco de logística y cualquier otra comunidad que ha estado al tanto de esto, inclusive hasta ustedes mismos, ejerciendo algún tipo de presión mediática. Pero hemos tratado nos vinimos a Monterrey porque somos un grupo grande, ayudándonos entre todos a ver cuál es la mejor solución para estos casos que estamos viviendo. Ya. Y por supuesto, están no sé, gracias al apoyo que han recibido, están en un refugio en particular. En tu caso, por ejemplo, Daniel. Estamos dispersos, algunas personas en la calle, otras personas como pudimos en casas de personas que nos prestaron el apoyo, otros que tienen un poco más de dinero en un hotel por hoy, no sabemos si hasta mañana, no sabemos, o sea, estamos viviendo el día a día. Ya, pero, o sea, te veo en un lugar, ese lugar lo estás costeando tú o te están ayudando a pagar. Nos está ayudando una persona que se ofreció en la comunidad de venezolanos en Monterrey. Ok. ¿Han tenido contacto con algún abogado que tal vez pueda colaborar con ustedes? Rolando Vázquez nos contactó. Ok. Y estuvimos hablando con él, pero no hemos tenido una asesoría como tal para ver qué podemos hacer en este caso. Tengo entendido también con una chica, Carlos Moreno,
no recuerdo si es abogado, pero también estuvimos en contacto con él, pero no nos han dado directrices a seguir, pues, Ya. porque el tema es como confuso. Bueno, nosotros vamos a tratar de seguir indagando en este caso. Queremos conocer la posición de la embajada con respecto a esto. Ustedes no han hablado entonces con nadie de la embajada. ¿Le han escrito? No. ¿Le han escrito a ellos? A una amiga que también es como la cabecilla del grupo, le escribió, si mal no recuerdo, la Cancillería de Venezuela, la que está en Estados Unidos. O sea, por Pero eso no sé en qué pregunto, quedó el a tema. la embajada que dirige Carlos No, Freccio, no hemos han tenido podido contacto con él. No hemos Pero tenido contacto. deben estar al tanto de esta situación. Esperemos que sí, porque la Sí. situación es delicada para Deben todos. estar al tanto de la situación. Hemos tratado de contactarlos ahora en la mañana. Si no lo logramos ahorita, voy a intentar mañana pues ver si podemos tener a alguno de ellos. Aquí les preguntan, ¿les quitaron pasaportes? No. Le sacaron copia a los pasaportes, se quedaron con las copias y nos devolvieron el Claro. pasaporte. Es lo lógico. Preguntan también que si tú pagaste para poder entrar a Estados Unidos a Coyotes. No, No. totalmente solo. ¿Cómo te escabulliste para entrar a Estados Unidos? Con soga, con soga por medio del muro. Ese fue mi caso. Ese fue mi caso. Sí. Wow. Ese fue mi caso. El caso particular de los demás no lo sé, porque ya estábamos ahí. No, tienes que hablarme por tu caso, por supuesto. Exactamente. ¿No? Sí, sí. O sea que tú supiste por el muro con una soga junto con tu... Con mi esposa. ¿Cómo pudimos? Wow. ¿Y cómo los atrapan en Estados Unidos? Ya cuando uno está de aquel lado, hay una especie de carretera de tierra y uno camina hasta encontrar a alguien. En el caso de ellos, el helicóptero nos encontró y después vimos el grupo de venezolanos, alrededor de 25, 30 venezolanos, y ahí es donde, bueno, pasa lo que te comenté, lo de la bolsa negra, teléfono, implementos, todo eso. Wow. Pero sabes que lo que hiciste es ilegal, ¿no? Estamos saliendo de un país donde nos están persiguiendo para matarnos y estábamos buscando una solución a toda nuestra situación. Sí, yo entiendo la situación, ¿no? No quiero justificar ni una cosa ni la otra, pero pues debo... Claro, es entendible. Comentártelo, ¿no? ¿Qué tiempo hace de eso ya, Daniel? De que pasamos, de que cruzamos. O sea, 2 ¿qué días. tiempo tenías detenido pues, en Estados Unidos? No duramos un día. Duramos una noche y en la mañana pasó lo que pasó. O sea que esto es reciente, tiene 3 días. Exactamente, esto es reciente, 2 días. ¿Y cuánto tiempo tardaste en llegar a Estados Unidos desde que saliste de Venezuela? Amigas, amigos, estoy conversando con Daniel Castellanos, es un venezolano que ha vivido esta situación, que está difícil, se nos cayó la transmisión con Daniel, pero es una situación bien difícil para muchos que están huyendo de la crisis que vive Venezuela. En el caso de este joven, pues llegó hasta Estados Unidos junto con su esposa, pero es el caso de varios. Ante toda esta situación, pues lograron entrar a Estados Unidos y los detienen y luego pues son de inmediato llevados hasta México, deportados hasta México. Vamos a seguir nosotros profundizando este tema. Déjame ver si podemos reconectar con él para poder concluir la conversación y no dejar esta entrevista, digamos, a medias, ¿no? Lo que quiero es, pues también por supuesto hemos intentado a esta hora de la mañana, quizás no nos atiendan, pero pues estamos tratando de ver si conversamos con alguien de la embajada. Si no lo podemos hacer hoy, lo podemos hacer mañana, lo cuadramos para mañana para que nos den alguna respuesta, a ver qué se puede hacer en este caso, si realmente están en la posibilidad de ayudarlos o no. En vista de esta situación, porque así como lo hizo este joven, lo pudieron haber hecho muchos otros de entrar de esta forma hasta Estados Unidos. Y qué alcance tendrían, por ejemplo, los programas que han sido aprobados, como el DED por parte del gobierno de Trump. El TPS, por supuesto, no aplicaría para estas personas
porque ellas tendrían que haber estado en el país desde, no recuerdo la fecha exacta, pero si mal no recuerdo es el 15 de marzo en Estados Unidos. No aplicaría el TPS para estos casos. No veo a Daniel, hablando aquí con mi productor, no sé si es que ya pues, tuvo problemas con su señal. Ya lo vengo aquí. De castellano, del 8 de marzo, gracias Jesús por recordarme la fecha. Desde el 8 de marzo tenían que estar aquí, en todo caso, viviendo en Estados Unidos para poder aplicar al TPS. Estoy aquí tratando de conectarme con el amigo Daniel y bueno, vamos a ver si logramos nuevamente la conexión. Lo que sí es que, bueno, tienen que entender, amigas, amigos, una vez más, la frontera entre Estados Unidos y México está cerrada. Si usted toma el riesgo, se toma este riesgo de hacer de pasar la frontera, debe saber que puede ser detenido, como ha ocurrido con estas personas, y pueden ser deportados. Lo que no sabemos es hasta dónde llega como tal la ayuda que pueda brindar el gobierno estadounidense a todo aquel que entre, porque hay una serie de situaciones que pudieran allí plantearse, como por supuesto estar pidiendo asilo, el pedir el asilo y por lo tanto pues hacer lo que se llama la entrevista de miedo creíble y ver si realmente pueden quedarse del lado estadounidense. Como hemos visto, aquí fueron llevados hasta México, ellos afirman que les han irrespetado sus derechos humanos y por eso hemos querido pues conversar con este amigo, entre tantos otros que hay. Hemos conversado con varios, por supuesto vía mensajes, pero finalmente pudimos hacer esta entrevista. Bien, amigas, amigos, son las 8:17, no se pudo conectar de nuevo Daniel, vamos nosotros a hacer una pausa y en breve seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Ya venimos.
Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 8:22 de la mañana. Seguimos con más información para todos ustedes. Revisamos otras noticias. En el día de ayer, el principal asesor para Latinoamérica del presidente Joe Biden, el señor Juan González, aseguró que el actual gobernante no es Obama en la política hacia Cuba, al descartar de momento un diálogo entre Washington y la isla. Igualmente comentó que el momento político ha cambiado de forma importante, se ha cerrado mucho el espacio político porque el gobierno cubano no responde de ninguna forma y de hecho la opresión en contra de los cubanos es peor que la que se vivía durante los gobiernos anteriores. Quienes piensan que Estados Unidos, en este momento, decía Juan González, va a entrar en un diálogo de múltiples años con Cuba, creo que no entienden el momento político y la situación donde estamos viviendo. O francamente, pues diría que el desorden que le damos de la administración previa, dijo González, es donde tal vez no se invertirá de forma inicial el capital político o el tiempo de esta administración. En otras informaciones vimos que Jorge Rodríguez, el presidente de esta asamblea elegida el año pasado en Venezuela, estuvo o está en Ginebra junto con un grupo de parlamentarios de esa asamblea, y han extendido una invitación para que una delegación del Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria visite Venezuela y conozca la verdad, dijo él, de lo que realmente pasa en Venezuela, más allá de las agendas mediáticas, decía, y sepa el trabajo en pro de la paz y la reconciliación que ha emprendido la Asamblea Nacional. Repito, declaraciones de Jorge Rodríguez desde Ginebra, donde está junto con algunos de los parlamentarios de esta asamblea elegida el año pasado, conformada entre otros por Pedro Carreño, Iris Varela, estaba también allí Desiree Santos, Duarte Pacheco y otros de los representantes de este grupo en Ginebra. Viajaron hasta Ginebra para buscar la manera de hablar con la Unión Interparlamentaria y decir que esta asamblea está buscando la paz en Venezuela. Bueno. En otras informaciones, una comisión internacional formada por miembros del gobierno colombiano, también embajadas de varios países y organismos de la ONU, visitaron la frontera colombo-venezolana para evaluar la situación humanitaria que se vive luego del operativo militar que hubo en la frontera, específicamente en Apure, contra grupos armados irregulares colombianos. Como ustedes saben, pues aproximadamente unas 6.000 personas se han desplazado hasta Colombia. Allí estuvieron presentes representantes de los gobiernos del gobierno colombiano, de los gobiernos de países como Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido, también integrantes de la Unión Europea, de ACNUR, de la OIM, que es la Organización Internacional de Migración, y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Todos manifestaban ver su preocupación. Esperamos que haya algún tipo de acción y más allá de ver, hacer informes y conocer de cerca la terrible situación de estos desplazados, pues hay algún tipo de acción directa. Revisando otras informaciones, leemos, por ejemplo, en México el gobierno emitió una alerta en 9 estados por el robo de una fuente radioactiva. Estará en vigor en las unidades de protección civil del Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Guerrero. El contenedor robado pesa 25 kilos y aloja en su interior iridio 192, que es altamente peligroso. En Haití, 9 personas, entre ellas 5 sacerdotes y 2 religiosas, fueron secuestradas ayer domingo por miembros de la banda de los llamados 400 Mauoso, que lleva años sembrando terror en esta región. Las víctimas se dirigían a la instalación de un párroco en la comuna de Gantier cuando fueron secuestrados por estas personas y han pedido rescate. Exigen la suma de $1 millón a cambio de su liberación. Había negociaciones ayer entre el gobierno y estos grupos de secuestradores. Bien, en otras informaciones, revisando noticias actuales, el Reino Unido, como ustedes saben, afronta un luto por la muerte del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II,
que murió el viernes a los 99 años de edad. Hay una semana de duelo, de luto en ese país. Hemos visto cómo inclusive ya llegó el príncipe Enrique. Recuerden que el príncipe Enrique o Harry había sido, bueno, vive actualmente en Estados Unidos junto con su esposa Meghan Markle, pero llegó ayer para asistir al funeral de su abuelo, que se va a realizar el próximo sábado en Windsor, según lo ha comentado el diario The Sun. En Inglaterra es la primera vez que el príncipe Harry vuelve a su país, luego de la ausencia por la decisión que tomaron ellos, tanto él como su esposa, de apartarse de la monarquía, pero igualmente pues se ha sentido muy triste, según lo ha comentado, por la partida de su abuelo. Incluso en el día de ayer también el hijo de la reina, el príncipe Andrés, decía que se sentía muy triste. Su madre, la reina Isabel, dice sentir un gran vacío en su vida tras la muerte de su esposo Felipe, que murió, repito, el viernes pasado a la edad de 99 años. Amigas, amigos, hacemos una pausa y en breve continuamos con más. En segundos vamos a ver qué es lo que pasa en Perú con estas elecciones que se dieron recientemente en este país ayer, y bueno, ver cuáles serán entonces los candidatos que optarán por ir a una segunda vuelta en este proceso electoral de Perú. Una pausa y ya venimos con más. Hola, soy Guillermo Olivos, presidente de Olivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Con Perú. Ahí se encuentra el analista político con quien vamos a conversar, José Telo, a raíz de lo que fue este proceso electoral realizado el día de ayer en este país, en Perú. Luego de los resultados de la OMPE, lo que se conoce como la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pues al 50%, por lo menos es lo que tengo ahora. Si hay algo nuevo, por favor, José, actualízame. Las cifras oficiales indican que en el primer lugar, pues sigue liderando este proceso electoral el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, con un 16,2%, seguido de Hernando de Soto, Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Johnny Lescano, Verónica Mendoza, entre los más destacados. ¿Qué implica para Perú en este momento una elección muy reñida? Se veía así en las encuestas siempre, pero no imaginábamos que iba a ocurrir lo mismo ya en el proceso electoral como tal. José, buen día. Buen día. Ante todo, Sergio, estamos ante una situación bastante particular en el Perú porque existe mucho rechazo de la ciudadanía hacia el proceder de nuestra clase política en los últimos años. O sea, sé que en estos momentos hay muchos connacionales allá por los Estados Unidos, hay connacionales que están ahorita conectándose a través de las redes, del Instagram,
Pero queda claro ya que los últimos 5 años han sido bastante críticos en la política peruana y si bien hemos logrado cambios de poder entre 4 presidentes, ya a razón de una transición democrática dentro de lo que establece la Constitución, se ha percibido esa inestabilidad que genera un voto de protesta. Ese voto de protesta se queda claramente reflejado en la imagen de Castillo, como ocurrió, por ejemplo, con el voto de protesta con el FREPAP en las elecciones congresales extraordinarias del 2020, las cuales se dieron a consecuencia de una disolución del Parlamento peruano en el año 2019 por el entonces presidente Martín Vizcarra. Entonces, este es un voto de protesta porque este es un candidato que no estaba en el radar, no lo había visto nadie. Tuvo cierto crecimiento, resultaba interesante, pero que de ahí pasar a George Fonsay, a Johnny Lescano, pasar incluso a Rafael López Aliaga, que estaba con un buen performance, pues, con un discurso contestatario fuerte de derecha, pasar a Hernando de Soto, un conocido economista, y bueno, o sea, a su principal contendora, que es Verónica Mendoza, y digo principal contendora porque disputaba en el espacio de izquierda. Dicho sea de paso, Verónica Mendoza es la gran derrotada del día de ayer en las justas electorales, porque literalmente su proyecto se desinfla completamente y da paso a Castillo como el nuevo líder de la izquierda, por lo menos. Él es analista político, un poco para entender y conocer un poco más acerca de lo que ha sido este proceso electoral del día de ayer en Perú. Ok, retomamos, José. Decías que Verónica Mendoza era la gran perdedora de este proceso, ya que entonces se erige Pedro Castillo como el gran... Sí. Decías que Verónica Mendoza era la gran perdedora de este proceso, ya que entonces se erige Pedro Castillo como el gran representante de la izquierda, pero nunca hay más perfectamente pudiéramos entender que estuviera entre los primeros lugares, pero nunca el primer lugar. Lo que pasa es que había una movilidad del voto en blanco o nulo. Quedaba claro que para estas elecciones iba a haber mucho voto en blanco y nulo. Es un voto definitivamente de fastidio. El voto en blanco es un voto indeciso, no voy por ninguna opción. Pero el voto nulo es un voto que contiene hasta el vicio. Una persona agarra una papeleta y escribe lo que se le ocurra de muy mala onda. Sabemos perfectamente lo del voto nulo. Ahora, quiero preguntarle, si hay varios candidatos, ¿qué ocurre? ¿Quiénes van a segunda vuelta? ¿Cómo se determina? ¿Cómo se determina quiénes son los que van a la segunda vuelta? Van los 2 más votados, los que alcanzan la más alta votación en la primera vuelta, pero no logran superar el 50% del total de votos emitidos en las elecciones congresales. Exactamente. O sea, todavía no se puede definir que Castillo va a segunda vuelta todavía. No. Tiene amplias opciones de acuerdo a Ipsos Apoyo. A ver, tenemos el conteo oficial de la OMPE, que es un conteo que es el que vale finalmente, pero tenemos también un conteo rápido que ha hecho Ipsos Apoyo, Perú, que es una encuestadora bastante seria y que determinaría que el pase a segunda vuelta serían entre Castillo, con algo del 18% aproximadamente, y Keiko Fujimori bordeando el 15%. Ese es lo que se puede... ¿Serían los dos con mayor opción? Discúlpenos porque la señal está muy mala. Vamos a ver si lo concluimos esta conversación vía telefónica, porque es importante conocer detalles para entender bien cómo es este proceso electoral. Me dice Jesús que hagamos una pausa y sigo en breve para mejorar la conexión con nuestro invitado, el analista José Telo. Ya venimos.
Si posees sistema Roku TV, búscanos en la sección Mejores gratuitos. Haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Seguimos con más de nuestro programa del día de hoy, conversando con el analista José Telo desde Perú. Un poco para entender mejor, disculpe José, según lo que veo, aquí estoy en la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y veo aquí que el más reciente resultado que ofrece habla de 55% de actas procesadas. Los tres primeros lugares lo colocan en principio a Pedro Castillo con un 16%, Hernando de Soto con un 13% y Keiko Fujimori con 12,9%. Ahora, usted me decía que era factible que las dos personas que irían a segunda vuelta serían Castillo y Fujimori. ¿Por qué? Si es que se mantiene la tendencia advertida por Ipsos Apoyo, con un conteo rápido que ha hecho Ipsos Apoyo, y que está obviamente ya a disposición en paralelo al conteo oficial, que es el que finalmente hay que tomar en cuenta. Ya. Estoy haciendo solamente el paralelo. Si Okay. se mantiene esa tendencia, irían ellos. Si se confirma con el conteo oficial, que es el único que tiene validez, o sea, no hay otro, pero sí hay una tendencia marcada y aparentemente, si bien en el conteo oficial aparecen Rafael López Aliaga y también Hernando de Soto por encima. A ver, José, no sé si es que te están entrando llamadas o es que tenemos se nos va mucho la señal. Ok. Que tomar en cuenta. Todavía no hay conteo oficial al 100%. Se está avanzando hacia el 50%. Y esperemos que en las próximas horas y días esto esté solucionado para de una vez disipar la duda de quiénes son los dos candidatos más votados que pasan a la segunda vuelta electoral. ¿No requieren de un porcentaje específico para determinar quién irá a esa segunda vuelta, José? No se requiere de eso. No se requiere de eso porque no se requiere una votación mínima. Claro. Lo importante es que los dos primeros son los que van y ya. Así es. Y hay algo importante. El nivel de ausentismo. A ver, José, me decías, me repites, por favor. Sí, te decía de que la votación no es afectada por el ausentismo. Puede haber un enorme ausentismo, pero finalmente no afecta a la elección. Ahora, en este proceso
El ausentismo normalmente en las elecciones peruanas era de 20%. Se avisora que desea de un 30% por efectos de la pandemia, pero igual el resultado es válido con la cantidad de asistentes al proceso eleccionario y esperemos que se vaya pues ordenando para la segunda vuelta, donde se polarizan las dos opciones que pasan y definitivamente existe pues ya una mayor concentración del voto a favor de estas opciones, lo cual legitima la misma. Ahora, le pregunto como analista político, a ver, ya veríamos, por lo que se puede observar en las tendencias, la presencia entonces de esta izquierda radical compitiendo con algún representante de derecha o de centro derecha. A ver, ¿le conviene en estos momentos a Perú la izquierda? La verdad, es complicada la propuesta de Castillo porque plantea un cambio de constitución y específicamente De verdad, discúlpenos, a veces este tema tecnológico se nos escapa de las manos y es difícil poder pues manejarlo cuando sobre todo estamos al aire, pero bueno, es inevitable. Vamos a tratar de hacerlo vía telefónica y tratar de concluir nuestra conversación. Disculpen, vamos a tratar de concluir nuestra conversación con necesito Jesús. Vamos a tratar de concluir esta conversación vía telefónica con José Telo. José, discúlpanos, pero bueno, hemos tenido muchos problemas con la señal. Por supuesto, ahora lo que quería era saber un poco más acerca de lo que significaría la propuesta del candidato Castillo y lo que significaría o lo que representaría esto para el Perú. ¿Cómo lo ves como analista político, José? lo veo como una opción bastante radical, por lo menos ahora es complicado el caso de Castillo. Okay. Es una persona que nos podría a nosotros generar problemas. Un cambio drástico en una situación como la que vivimos, donde la economía está en una recesión bastante notoria por efecto de la pandemia, podría afectarnos. El discurso de Castillo ahuyenta las inversiones, es un discurso de impuesto para los ricos, de nacionalización, de mayor reparto de la riqueza hacia la población, pero no bajo un criterio técnico. Incluso en los debates se notaba esa falencia. Sabía, o sea, mejor dicho, él decía lo que quería hacer, pero no sabía cómo hacerlo, y era notorio. Entonces, yo creo que en una segunda vuelta él podría tener problemas y habría que ver cómo se va dando la solución propuesta también por el candidato que le haga frente, el candidato candidata, si es Keiko Fujimori, una candidata de derecha, o si es Hernando de Soto o Rafael López Aliaga, quienes tendrían la opción de competir contra él. Pero bueno, veamos cómo maneja también su campaña, porque recordemos que el presidente Ollanta Humala tuvo cuestionamientos de su acercamiento incluso al chavismo, de su conducta de sus propuestas radicales en el tema económico, pero finalmente firmó la denominada hoja de ruta y el pueblo peruano le dio la presidencia contra Keiko Fujimori en el año 2011. O sea, tendremos que ver cómo se despliega la campaña de Castillo en los próximos días, pero si sigue en el tema del radicalismo, una propuesta, digamos, sin mucho sustento técnico, pero dura, que son incluso hasta muy populistas, pero sin un sentido práctico, porque se pueden proponer muchas cosas, pero hay que tener contenido cuando se administra un Estado. Entonces, esto sí le significaría pues contraproducente. Ahora, si enfrenta, y si me permite, por favor, Sergio, acá es muy importante. Le agradezco. Si Castillo enfrenta a Keiko Fujimori tiene un serio problema que es el antifujimorismo. Es un voto de rechazo muy duro. Señor, sí. Cosa que no ocurre, por ejemplo, con Hernando de Soto o con Rafael López Aliaga. Entonces, habría que medir también esa variable, porque si él enfrenta a Keiko Fujimori, el antivoto fujimorista tendría que ser derrotado por el temor a una opción radical de Castillo. Claro. Eso sí hay que tenerlo bastante claro, porque el Perú es un país complejo
y uno de los problemas más serios que se dio en nuestro país fue justamente esa polarización que generó el fujimorismo en los años 90 y que nos tiene marcados hasta el día de hoy políticamente hablando. Existe el fujimorismo y el antifujimorismo en este país. Claro, pudiera más el antifujimorismo que tener a alguien de izquierda en el poder, o sea que puede tener más fuerza ese antifujimorismo que pues permitir la entrada de la izquierda a Perú, que tiene varios años sin tener algún tipo de gobierno vinculado a la izquierda o al socialismo, como el que usted planteaba de Ollanta Humala. Ahora, claro. Pero si recibe el apoyo, que seguramente la persona que quede en el segundo lugar va a recibir el apoyo del resto de los partidos de derecha o de centro derecha, posiblemente esto vaya a ocurrir. No importa, o sea, sería preferible, digo yo, o le pregunto yo, sería preferible que fuera de Soto o López antes que la propia Fujimori para que haya más acercamiento o más posibilidades, perdón. Sí, definitivamente esas dos opciones, como no tienen el antivoto del fujimorismo, serían opciones de mayor consenso, pero hay que reconocer algo también. En el año 2006 se dio una situación bastante particular en el Perú. El expresidente Alan García Pérez enfrentaba a Ollanta Humala. Ollanta Humala en aquel momento era muy cercano al chavismo. Correcto. Salía con camisa roja. Sí. Él era muy cercano y abiertamente cercano. Sí. Alan García se había caracterizado por tener el gobierno quizás más desastroso del siglo XX, entre el 85 y 90. Cierto. Fue un gobierno de hiperinflación, desabastecimiento, corrupción, fue terrible el gobierno, pero cuando se presentaron ambas opciones en el 2006, luego que García sacó de la segunda vuelta a Luis Florenano, se dio una situación que en el Perú, el periodista que lo deben conocer bastante por ahí, a Jaime Bailey, graficó como la elección entre el cáncer y el SIDA. Sí. Fue bastante duro con su comentario Jaime Bailey, fiel a su estilo, pero eso, por ejemplo... Ajá, ¿le escucho? Eso, por ejemplo, generó una situación bastante atípica y el elector finalmente prefirió a Alan García, con sus malos antecedentes, por decirlo de menos, a Ollanta Humala y una propuesta radical. Ya. Entonces, por ese lado también hay un antecedente que podría, en un escenario de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Castillo, podría quizás ayudar a la propuesta de Fujimori, en todo caso. O sea, habría que ver, pero eso ya se tiene que medir en cómo va evolucionando el proceso electoral. Y por otro lado, justo quería hacer esa precisión, ¿no? Cómo se van sumando los apoyos también, o sea, quiénes se van concentrando tras la figura que enfrenta Castillo en segunda vuelta. Sí, sí. Habrá que ver cómo se maneja esto y bueno, por supuesto estaremos muy pendientes, pero vemos que la situación no está nada clara todavía, José. Está bastante complicada y habría que ver cómo se dilucida pues, lo que defina el electorado al final, ¿no? Pero lo que sí está claro es que Castillo pues, va a esta segunda vuelta electoral a la espera de, pues, en todo caso, del segundo, porque hay una diferencia no muy grande, pero el segundo lugar está bien disputado. Incluso me llama la atención que quien había liderado, le quiero preguntar, quien había liderado en un principio las encuestas, que era Johnny Lescano, quedó por los momentos, según la más reciente medición, como en un quinto, sexto lugar, ¿no? Sí, él está bastante atrás del primer lugar que ocupó. Y más atrás está todavía George Forsyth, que estuvo durante buen tiempo en la campaña liderando las encuestas. Entonces, es lo atípico de la política peruana, lo atípico del movimiento, del voto indeciso o del voto de protesta, el voto molesto, a última hora, el mismo día de la elección. Algo que a veces no se puede medir, por más que uno saque una encuesta un día antes, no se puede medir finalmente porque ya la voluntad del elector cuando llega a la urna. En el Perú cabe señalar además de que existe una restricción respecto a la publicación de encuestas, lo cual impide un voto estratégico. Entonces es una situación compleja, pero sí, advierto claramente un voto molesto, un voto de protesta, y eso es Pedro Castillo. Sí, entiendo.
Bueno, gracias José por habernos permitido, a pesar de lo complicado que estuvo hoy el tema a nivel técnico, pero agradecidos por sus comentarios y por su análisis acerca de esto, y estaremos pendientes para una próxima oportunidad y cuando se acerque. Es un pues, gusto, Sergio. Gracias José, un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Muy buen día. Gracias. Igualmente. Y gracias al amigo José Telo, analista político desde Perú. Bien, amigas, amigos, ya estamos concluyendo nuestro programa por el día de hoy. Gracias por permitirnos llegar a ustedes como siempre. Déjenme hacer una pequeña revisión rápida antes de irme por el día de hoy de algunas notas que se destaquen, por supuesto a nivel informativo, de lo más destacado esta hora, entre otras noticias. A ver, revisamos aquí por encima algunas de las noticias que más está presente en los portales internacionales. Arauz reconoce el triunfo de Lasso y asegura un traspié electoral en el balotaje en Ecuador. En otras informaciones, la izquierda extrema y la derecha autoritaria van a la segunda vuelta en Perú, un poco lo que hablábamos hace rato. En Venezuela, Maduro dice que él pagó con el plan COVAX con dinero liberado del secuestro en Estados Unidos, asegura Maduro. Esto estoy leyendo en la agencia EFE. Déjenme entrar un poco a esta información para ver qué destaca de este titular. El presidente dice, en la agencia EFE, dijo que el anticipo de pago del plan COVAX contra la COVID-19, el país adquirirá 11 millones de vacunas, se realizó con dinero que fue liberado del secuestro de recursos que asegura le ha hecho el gobierno de Estados Unidos. Dijo Maduro textualmente, fue la liberación de unos recursos que estaban secuestrados por el gobierno de Estados Unidos, logramos liberarlos, se depositaron en francos suizos, porque si se depositaban en dólares, se los robaba la Reserva Federal de Estados Unidos y la derecha venezolana. Esto lo dijo Maduro ayer con respecto a lo del mecanismo, el acceso a las vacunas a través del mecanismo COVAX. En otras informaciones también leemos por acá, Nueva York reduce hospitalizados por COVID, quise decir, mientras avanza la vacunación. Son algunas de las notas que se destacan a esta hora para poder darles a ustedes información actualizada. Keiko Fujimori habla, avanza. Tengo fe en que se confirmará nuestro pase a la segunda vuelta. Como decía el invitado, analista, si llega a ganar Keiko Fujimori o va a la segunda vuelta, puede que el antifujimorismo sea más fuerte que los que estén en contra de la izquierda. Bueno, la decisión al final la tomará el pueblo peruano. Esperamos que vote con conciencia. 9:02 de la mañana, nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. A nombre de GM Envíos, que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Gracias por estar aquí, amigas, amigos. Nos despedimos con este mensaje que está en Hebreos 11. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Feliz día para todos y será hasta mañana. Chao. Se les quiere. Y con musiquita nos vamos con...